Damos inicio al estudio de la definición de derivada parcial. Sin embargo, antes de enunciar la definición, vamos a recordar lo que representa la derivada. Nosotros en análisis 1 decíamos que si f era una función continua en un intervalo, la derivada de f, la cual la denotábamos como f', representa la inclinación de la recta tangente a f en un punto x f de x. Y estaba dada por la siguiente fórmula. f' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. ¿Ok? Esto es lo que se llama el cociente incremental de la definición de derivada. Claro, esto siempre y cuando el límite exista. Gráficamente, ¿qué representa esto? Si nosotros tenemos un punto xy con componente x y f de x, ¿verdad? Cualquiera, nosotros podemos definir la derivada para el punto AF de A, que AF de A va a ser un punto fijo, como la inclinación de esta recta tangente a la cual estamos denominando L. Pero para poder construirnos esta recta tangente, lo vamos a hacer a partir del punto XF de X y del punto AF de A, ya que para ese par de puntos, por ese par de puntos pasa una recta que es secante al gráfico de la función f. De tal forma que si nosotros hacemos tender x hacia a, la recta LS, la denominamos así por aquello de recta secante, tiende hacia la recta tangente. ¿Ok? Eso es lo que se expresa en esta ecuación. Para que lo veamos desde un punto de vista más dinámico, fíjense lo que estamos haciendo en este modelo dinámico. La recta verde representa la recta tangente a la curva azul. Por su parte, la recta rosada que ustedes ven que se está moviendo, ella, en la medida de que el punto amarillo va recorriendo la curva y se va acercando al punto verde, la recta secante se va aproximando a la recta tangente. Esa es la idea gráfica de esta fórmula que vemos acá. Ahora, teniendo esto presente, podemos citar la definición de derivada parcial. Primero, hablamos de derivadas parciales cuando nos referimos a funciones definidas en R2. Es decir, el gráfico de este tipo de funciones van a representar superficies en R3. Bien, en este caso, la derivada parcial de f con respecto a x es una función denotada por, tenemos varias maneras de denotarla. Derivada de f con respecto a la primera variable, f sub x, que significa derivada parcial de f con respecto a la variable x, o la notación de Leibniz, la cual asumiremos en la presente materia. Dice derivada parcial de f con respecto a x. Tomando cualquiera de las representaciones, en particular la de Leibniz, decimos que es la derivada parcial tal que su valor en todo xy pertenece al dominio de f está dado por. Fíjense que viene a ser la misma ecuación que expresábamos para las funciones reales, salvo que f es una función de dos variables. Entonces, si notan la ecuación anterior, vamos a regresarnos un momento, acá hablábamos de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. En cambio, en este caso, ya nos estamos refiriendo a, como es una función de dos variables, fíjense que x más delta x es un incremento para la primera componente, pero la segunda componente permanece intacta. Menos f de xy,
O sea que el incremento, repito, lo vamos a tener en la primera componente y todo va dividido entre delta x. Si ese límite existe, entonces el resultado al cual llegamos va a representar la derivada parcial de f con respecto a x. Análogamente definimos la derivada parcial de f con respecto a y, es una función denotada de esta forma, fíjense, derivada parcial de f con respecto a y, la podemos escribir f sub i o operador diferencial 2 de f. Este 2 significa segunda variable. Tal que su valor xy, o sea que dependa de dos variables, pertenezca al dominio de f y está dado por, ahora fíjense cómo varía la fórmula. En la anterior hablábamos de un delta x, ahora hablamos de un delta y. En la primera sustituimos en lugar de x más delta x y permanece y invariante. En cambio en esta, x permanece invariante y el incremento lo tenemos en y más delta y. Menos f de xy sobre delta y. Entonces, si ya tenemos cierta destreza en el cálculo de la derivada para las funciones reales, no deberíamos tener ningún inconveniente para las derivadas parciales. Veamos, ¿cómo es gráficamente la situación que se nos puede presentar? Por su parte, si hablamos de la derivada parcial de f con respecto a x, fíjense que la función, como les dije al principio, era una función de dos variables, es decir, que toma un par ordenado en esta región rectangular, ¿ok? Hablando, digamos, de un punto de vista ideal, que planteamos un intervalo para x, un intervalo para y, y que establezcamos una región rectangular. Entonces, a partir de esa región rectangular, yo tomo un par ordenado y su imagen, ¿verdad? Nos va a ir, cada vez que estoy tomando para un par ordenado una imagen, al final vamos a ir obteniendo una superficie en R3. ¿Qué significa esto? Que para cualquier y sub 0, si yo el par ordenado le doy un valor particular a la segunda componente, es decir, la fijo, no la hago variar, la función de dos variables se va a comportar como una función de una variable. Viene a ser esta curva que estamos observando acá. Entonces, ¿qué significa esto? Si y es igual a y sub 0, la función de dos variables se reduce a una función de una sola variable, porque si y sub 0 está fijo, la que varía es x. Entonces, si h de x se denomina esta nueva función cuya variable depende solamente de x, cuando nosotros derivamos h, significa que estamos derivando parcialmente f, con respecto a x. Entonces, geométricamente, ¿qué significa? Cuando yo derivo con respecto a x, es porque estoy buscando puntualmente la inclinación de la recta tangente a la traza de la función de dos variables, fijando un elemento y sub 0 y variando x. Análogamente, si ahora vemos la derivada parcial con respecto a y, ¿qué va a representar? En lugar de fijar un y sub 0, un valor particular de y, ahora vamos a fijar un valor particular para x. Significa que la función de dos variables ahora se va a convertir en una función de una sola variable, debido a que y es la que va a variar en todos un intervalo y x sub 0 se va a mantener fijo. Por lo tanto, si llamamos h de y a esa nueva función, al derivar h, eso en realidad está representando la derivada parcial de f con respecto a y. Entonces, bien, ya teniendo una idea gráfica, vamos a resolver algunos ejemplos. Veamos. Si f de xy representa 3x cuadrado y más 4xy cuadrado, hallar la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a y por definición. Comencemos primero con la derivada parcial con respecto a x. Citamos nuestra fórmula. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa f de x más delta x, y? Significa
que la definición de la función, es decir, toda esta expresión algebraica, vamos a cambiar cada vez que aparezca la x, la voy a cambiar por x más delta x. Y cada vez que aparezca y, la voy a dejar tal cual. Ok. Entonces significa que sería 3 por x más delta x al cuadrado. 3 por x más delta x al cuadrado. Por y, más 4 por x. Entonces esta x cambia por x más delta x por y cuadrado. Lo que están viendo en el primer corchete representa f de x más delta x, y. ¿Ok? Menos f de xy. Significa que debemos sustituir la expresión tal cual ella aparece. Entonces, menos, fíjate que estoy colocando la expresión, sobre delta x. Ahora, vamos a hacer los cálculos correspondientes. Fíjate que aquí tenemos un cuadrado perfecto, sería cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, 2 veces x por delta x, más el cuadrado del segundo. Y todo eso multiplicado por y. Acá no hacemos un cálculo en este momento. Y entonces seguimos. ¿Por qué no hice ningún cálculo acá? Porque como en el paso que viene voy a distribuir, aprovecho de distribuir en el mismo paso. Sería 3 por x cuadrado, 3x cuadrado. Pero fíjate que este 3 multiplica el x cuadrado y es multiplicado por esta y. Por eso es 3x cuadrado y. Ahora 3 por 2x delta x son 6x delta x. Por la y que está aquí al final sería 6x delta xy. Más 3 por delta x cuadrado, 3 delta x cuadrado. Por la y que está al final, 3 delta x cuadrado. Vamos bien. Ahora multipliquemos acá. 4 por x por y cuadrado, 4xy cuadrado. 4 por delta x por y cuadrado, 4 delta xy cuadrado. Y ahora, como aquí tengo dos términos y están antecedidos por un menos, ese menos va a afectar a cada término. Sería menos 3x cuadrado y menos 4xy cuadrado. Fíjense que no es casualidad que todos los términos que no tienen delta x se van a cancelar. Es decir, este 3x cuadrado y se va a cancelar con este menos 3x cuadrado y. ¿Lo ven? Este 4xy cuadrado se va a cancelar con este menos 4xy cuadrado. De tal forma que los que sobreviven a esa cancelación, todos al menos tienen una delta x. Por lo tanto, extraemos factor común delta x, porque no sé si se dieron cuenta, pero desde el principio, nuestra indeterminación, si nosotros sustituimos 0 en cada una de las x, o en este caso en delta x, perdón, voy a obtener 0 en el numerador y 0 en el denominador. Pero nuestro objetivo es salvar esta indeterminación, es decir, removerla. Ya acá la podemos remover. Por lo tanto, estamos obteniendo este resultado y aplicamos el límite. ¿Qué significa aplicar el límite? Que cada vez que aparezca el delta x, yo lo voy a cambiar por 0. En tal caso, solamente se va a cambiar por 0 el que está en el segundo término. Por lo tanto, la derivada parcial de f con respecto a x es 6xy más 4y cuadrado. Ahora, análogamente, vamos a resolver la derivada de f con respecto a y. Fíjate, tenemos la ecuación, pero en este caso vamos a cambiar cada vez que aparezca y por y más delta y. Desarrollamos acá el cuadrado perfecto, ¿verdad? Ahora hacemos las distribuciones, ¿sí? Este por este por este por el primero, este por el segundo, ¿verdad? Aquí también distribuimos el signo. Simplificamos las expresiones, los que no tenga delta x, fíjate, esta se cancela con esta se cancela con esta, extraemos factor común delta y, eliminamos la indeterminación, ¿ok? Y evaluamos el límite. En este caso, quien va a tender a 0 es este delta y de acá. Por lo tanto, se elimina este término y de esa forma hemos calculado la derivada parcial de la función de dos variables, tanto con respecto a x como con respecto a